Mis saludos, querido amigo. Bienvenido a este espacio de estudio de nuestra lección de la Escuela Sabática. Hoy vamos a tratar acerca de Jacob Israel, el cambio de nombre de Jacob para el nombre de Israel. Es interesante los cambios de nombre, ¿no? No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad en alguna ocasión, por ciertas razones, de cambiarse el nombre. Hace unos años atrás, cuando pasé por el examen para la ciudadanía de este país, una de las preguntas que se me hizo al final es si quería cambiarme el nombre. Y yo le contesté al oficial de inmigración que no había ninguna razón para eso. En primer lugar, el nombre que yo tenía me lo pusieron mis padres, estaba contento con ello. Y aparte de eso, si ya me cambiaba el nombre, todo el mundo me conocía por Rolando. ¿Qué caso tenía de cambiarme el nombre si me iban a seguir llamando de igual manera? Después supe que el nombre Rolando tiene un significado, ¿no? Prácticamente muchos nombres tienen significados aún hoy en día. Y el nombre mío significa de la tierra famosa. Y me sentí contento con esto. Es un nombre de origen alemán, porque eso me hace pensar de que yo pertenezco a la tierra famosa. Y no me estoy refiriendo a algún lugar de este mundo específicamente, ¿no? Sino me estoy refiriendo a la más famosa de todas, que es la Tierra Nueva, donde hemos de estar todos muy pronto con nuestro Señor Jesucristo y viviremos ahí en ese lugar felices y por toda la eternidad. Así que estoy contento de llamarme de la Tierra Famosa porque veo que desde mi nacimiento, de alguna forma fortuita tal vez o casual, mis padres me pusieron un nombre que ya me identificaba como ciudadano del reino de los cielos. En la Biblia encontramos muchos nombres, una cantidad de nombres increíbles. Algunos padres les ponen a sus hijos nombres bíblicos y estos nombres tienen su significado. Por ejemplo, el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. David significa amado. El nombre de Aarón significa iluminado. Y así encontramos otros nombres también cuya terminación, o sea, el sufijo del nombre es él. En muchas oportunidades cuando vemos ese nombre, tengamos presente que cuando vemos un nombre con ese sufijo él, se está refiriendo en algo a Dios. Por ejemplo, el nombre Ismael significa Dios oye. El nombre Micael, del cual viene el nombre también Miguel, significa semejante a Dios. Y el nombre Misael es una pregunta. ¿Quién es como Dios? O sea, son nombres muy interesantes. Y vemos, por ejemplo, que en el caso de Jacob, Dios le cambió el nombre. El nombre Jacob significa suplantador. Pero vamos a ver por qué razón Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone el nombre Israel. Ya Jacob había salido de Arán, se había ido de la casa de su suegro, pasaron ciertas peripecias allí en el camino que no vamos a mencionar, pero finalmente Jacob recibió un llamado de parte de Dios y era subir a Betel, al lugar donde él había tenido ese encuentro con Dios, llevar a su familia allí y él recibió ese mensaje. Pero en el camino, Jacob supo de que su hermano Esaú estaba preparándose para venir a su encuentro. Y vamos a ver realmente qué ocurrió en esos momentos. Así que nos disponemos a entrar entonces ya en la lección en pleno, Jacob, Israel, y vamos a leer los primeros versículos de Génesis 32 y versículos eh, 22 en adelante. O sea, esos son los versículos que tenemos aquí al comenzar nuestra lección. Y dice ahí lo siguiente: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se irá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Vamos a ver el preámbulo de esta declaración. Jacob había llegado al río Jaboc. Ahí sabía ya, se había enterado de que su hermano venía a encontrarse con él y entonces tuvo temor. Y la Biblia nos menciona en el capítulo anterior, capítulo 31, cómo Jacob hizo un plan, dividió el campamento en dos campamentos, él pensando de que si Esaú venía dispuesto a atacarlo y atacaba a uno de los campamentos, el otro tendría oportunidad de huir.
Así que eso fue una buena estrategia que él usó. Pero él pasó a todo el campamento del lado allá del río y entonces se quedó de la otra parte y esa noche estuvo orando a Dios porque había algo que a él le molestaba y era el recuerdo del pecado que él había cometido al usurpar la primogenitura de Saúl de la manera que lo hizo. Me imagino que Jacob hasta ese momento había pedido muchas veces perdón a Dios por su pecado, por lo que él había cometido contra su hermano y también contra su padre. Sin embargo, todavía se sentía remordida, su conciencia estaba remordida por el recuerdo de ese pecado. Y esa noche tuvo una lucha con Dios. Y ahí encontramos el pasaje que estaba luchando en oración. En ese momento se le aparece el ángel de Dios. Cristo mismo se aparece en la escena para garantizarle a Jacob que finalmente su oración había sido contestada, pero Jacob en la oscuridad de la noche y quizás presionado por la inminencia del peligro que se avecinaba en el caso de su hermano Esaú, pues en esos momentos toma a aquel personaje por un enemigo y comienza a luchar con él. Así que luchar contra Dios indudablemente es algo imposible. Me imagino que el Señor simplemente le aguantaba las manos, pero Jacob seguía insistiendo, pensando que estaba luchando con un enemigo, hasta que finalmente se da cuenta que aquel con el que está batallando no es un enemigo, sino que es el mismo Hijo de Dios quien ha venido a su encuentro. Entonces, por esa razón es que Jacob le dice, no te dejaré hasta que no me bendigas. Así que ya Jacob sabía perfectamente quién era aquel personaje que estaba luchando con él. Y ahora el Señor le dice, no se llamará más tu nombre, Jacob, ya no serás más un suplantador, has sido perdonado, has sido finalmente, tu pecado ha sido redimido. Por lo tanto, de aquí en adelante tu nombre se llamará Israel. El nombre Israel significa precisamente el que lucha con Dios. Por eso el ángel le dice, no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres has vencido. De manera que Jacob salió de aquella lucha en oración con Dios, salió vencedor. El hecho de que el mismo personaje se identificara con Dios es algo muy importante en esta historia. Y muchas veces nosotros tenemos situaciones parecidas. Los pecados, la conciencia nos remuerde por errores que hemos cometido y tenemos que librar una batalla también con el Señor en oración para que Dios perdone nuestros pecados. No es que Dios no quiera perdonarnos, lo que más Dios desea es perdonar nuestros pecados, pero tiene que haber un genuino arrepentimiento. Ahora, ten presente que el arrepentimiento no es una actitud humana. Nosotros no podemos arrepentirnos por nosotros mismos. Y muchas veces tenemos que acudir a Dios para pedirle al Señor que nos ayude para nosotros arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados, porque arrepentirnos o simplemente hacer una confesión de arrepentimiento para después continuar en lo mismo, eso no significa un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento comprende dolor por el pecado, confesión y también apartarnos del mal. Tal como los dice la Biblia, el que encubre sus pecados nos prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Siempre tiene que haber una obra de reforma en la vida y un deseo intenso de cambiar de ruta, de ser fieles a Dios y que Dios pueda crear en nosotros una nueva naturaleza y una nueva experiencia con Cristo. Así que esta es la experiencia que vamos viendo aquí en el caso de Jacob. Entonces ahora Jacob le pregunta al ángel de Jehová, a Cristo, y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. El nombre Peniel significa rostro de Dios o visión de Dios. Ese es el significado que tiene. Y Jacob sabía que había visto a su Dios allí, había visto a Jesús, había visto a su Redentor, su Salvador en persona. Qué gran privilegio podemos tener nosotros los seres humanos, que cuando oramos a Dios, también tenemos un encuentro especial con Dios. Quizás no lo veas cara a cara, tal vez no tengas esta experiencia de Jacob, pero puedes estar completamente seguro que el Señor mismo, Él viene al encuentro contigo. Él escucha tus ruegos, escucha tu oración y Él inmediatamente responde a tu plegaria dándote aquello que tú realmente necesitas. Tenemos un Dios
que siempre responde nuestras oraciones. El error que había inducido a Jacob precisamente al pecado de alcanzar la primogenitura por medio de un engaño, ahora le fue claramente manifestado por el Señor, pero en esos momentos el nombre fue cambiado porque ahora Jacob entendió perfectamente cuál debía ser su actitud delante de Dios y delante de su prójimo. Jacob no había confiado en las promesas de Dios, sino que había tratado de hacer algo por su propio esfuerzo, alcanzar la primogenitura por sus propios esfuerzos. Sin embargo, ahora Dios le muestra a él que ese no era el camino, que esa no era la actitud correcta que debía haber asumido para obtener los beneficios de la primogenitura, porque finalmente Dios se los iba a dar sin necesidad de tomar un atajo para llegar más rápido a obtener algo que ya Dios lo había predispuesto anteriormente. Por eso, como decía la lección pasada, nunca debemos adelantarnos los planes de Dios. Nunca debemos irnos por encima de lo que Dios tiene ya preparado y programado para nosotros. Tenemos que confiar en Dios, encomendar a Jehová nuestro camino, esperar en Él, y Él va a hacer en el momento que Dios quiera, en el momento que Dios determine, así será. Así que me imagino que eso fue una noche extraordinaria, pero ya una vez que Jacob tuvo ese encuentro con Dios, su alma estaba tranquila. Y esa es la experiencia que tenemos todos los que descargamos nuestra carga de pecado sobre Jesús. El resultado es paz. Eso es una experiencia linda, es una experiencia maravillosa. Cuando nosotros nos encomendamos a Dios, el resultado es la paz. Cuando confiamos en Dios y entregamos nuestras cargas de pecado y pedimos a Dios perdón por nuestras faltas, el Señor derrama inmediatamente su gracia infinita y tenemos paz. Amístate hoy con Él y tendrás paz, dice en el libro de Job, y por ello te vendrá bien. Así que de esa forma yo te invito, si te sientes mal, si sientes que estás remordido por algo que has hecho, ven al Señor Jesús. Él es capaz en estos momentos de perdonar todos tus pecados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y la paz va a ocupar en tu corazón el lugar que en estos momentos tiene tal vez el desánimo, la tristeza, la amargura de saber que has cometido algún pecado, bien sea contra Dios o bien sea contra alguna persona que es tu prójimo. Así que Jacob se está preparando y vamos a ver aquí otro pasaje de Oseas capítulo 12, versículo 4, para concluir esta parte donde dice que venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló y allí habló con nosotros. Nosotros es plural. No se mueve una sola persona de la divinidad a menos que esté todo el conjunto presente. Así que en aquella batalla, aunque Jacob quizás viera solamente a uno de los representantes, para ella estaba indudablemente en esa escena tan interesante, estaban también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban en aquellos momentos junto a Jacob. Qué bueno saber esto, qué bueno saber que cuando nosotros estamos en comunión con Dios, toda la Trinidad está expectante, está allí a nuestro lado para asistirnos, para ayudarnos a pasar ese tipo de río simbolizado por el Jaboc, que representa tal vez nuestra impotencia, representa también las pruebas que tenemos, dificultades que se nos presentan y que con el poder de la oración podemos vencer y seguir adelante. Así que esto es un paso muy interesante y un punto muy importante que tenemos en la lección. Ahora bien, llega Esaú con toda su gente, 400 hombres armados, y dice que Jacob, alzando sus ojos, miró y aquí venía Esaú, los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños adelante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José, los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano, pero Jesús corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Yo me imagino esta escena. Estar esperando algo, como en el caso de Jacob, que su hermano viniera en una forma alevosa, con deseos de venganza, y de momento todo cambia. Los soldados se quedan allí y viene Esaú corriendo y lo abraza y lo besa y empiezan a llorar. Vaya, eso debe haber sido algo sumamente emocionante y me imagino que habrá
sacado lágrimas de todos los que se encontraban allí. Me pregunto la actitud de Jacob, especialmente en esta forma estratégica de colocar a su familia. He tratado de encontrar el porqué de esto, pero tal vez pienso yo, ¿no? Porque puso a sus dos esposas detrás y a las concubinas delante. No quiero demeritar el valor de ellas, pero tal vez Jacob estaba protegiendo más a sus esposas genuinas, ¿no? Las oficiales, y no hacía las concubinas. Pero bueno, sea lo que fuere, de todas formas es una estrategia que Jacob usó y que la Biblia no nos da mucha explicación al respecto, ¿no? Ahora fíjense cómo Jacob le dice aquí a su hermano Esaú. Dijo Esaú, Jacob quiere dar de todo, envió un regalo previamente para dulcificar el carácter de Esaú. Y entonces ahora Esaú le dice, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti todo lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me ha recibido. Acepta, te ruego mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Bueno, hay algo que me llama mucho la atención aquí. Jacob le dice a su hermano, he visto tu rostro como el rostro de Dios. Fíjense cómo la experiencia con Dios cambia inmediatamente el tipo de conceptos, la relación, la actitud que asumimos también con nuestro prójimo. Creo que cuando hay un genuino arrepentimiento, o sea, cuando hay un arrepentimiento sincero, la gracia de Dios restaura no solamente las relaciones del creyente con Dios, sino también las relaciones del creyente con su prójimo. El hecho de que Jacob haya visto el rostro de Dios, ahora también le ha servido de base para cuando vea a su hermano pueda contemplar a su hermano con otros ojos. Y dice, he visto tu rostro como el rostro de Dios. Pero ¿qué es lo que había cambiado? ¿El rostro de Saúl? No, lo que había cambiado era el pensamiento de Jacob hacia su hermano. Anteriormente, cuando había salido de allá de su tierra, rumbo a Arán, imagínense todas las cosas que habían ocurrido. Por medio de eso había quedado odio, había quedado deseos de venganza, miedo, temor, de todas esas cosas. Ahora el Señor ha limpiado el campamento. El Señor ha restaurado esas dos vidas. Y estos dos hermanos se encuentran para en esos momentos reanudar una amistad y una relación que no existió ni siquiera anteriormente. Quiere decir, hermano querido, que si tu relación está truncada, si tu relación matrimonial, si tienes algún problema con algún miembro de la familia, con algún hermano de iglesia, con algún amigo, por alguna razón que fuere, lo primero que tienes que hacer es buscar a Dios. Cuando tú buscas a Dios y entregas tu vida al Señor y el Señor restaura tu vida, Dios se encarga de restaurar también las demás cosas que están mal en tu vida. No quiere decir esto necesariamente que hay un 100% de éxito, porque muchas veces hay personas que están tan heridas tal vez que no quieren relacionarse, no quieren tener un arreglo de cuentas con nosotros. Pero hagamos lo que está de nuestra parte. Jacob hizo lo que estuvo de su parte y dejó el resto en la mano de Dios. El hombre que quería apoderarse de todo, que quería ser el dueño de todo, ahora está dispuesto a compartir con su hermano. Y le entrega a su hermano también un regalo, un presente, y está dispuesto a darlo todo, hasta se inclina delante de su hermano. El que esperaba que el hermano se inclinara delante de él, ahora es el que se inclina delante del hermano. Fíjense cómo cambian las cosas en una persona que realmente se entrega por entero a Dios. Se convierte en una persona humilde, se convierte en una persona considerada, respetuosa y llena de amor por su prójimo, a pesar de que las cosas no habían andado bien. Claro, indudablemente Dios siempre es el que actúa, es el que funciona en todas estas cosas para ayudarnos. En Patriarcas y Profetas, y esto es una cosa que nos ayuda a entender qué fue lo que había ocurrido y por qué se motivó el cambio de Saúl, nos dice que mientras Jacob luchaba con el ángel, otro mensajero celestial fue enviado a Saúl. En un sueño, este vio a su hermano desterrado durante 20 años de la casa de su padre. Presenció el dolor que sentiría al saber que su madre había muerto. Le vio rodeado de las huestes de Dios. Esaú relató este sueño a sus soldados con la orden de que no hicieran daño alguno a Jacob, porque el Dios de su padre estaba con él. Y esa fue la razón por la que Dios conmovió también el corazón de Esaú y propició este encuentro amistoso de estos dos hermanos.
Dios siempre está obrando en nuestro favor. Dios quiere que las cosas marchen bien con nuestro prójimo. Así que ponte en las manos de Dios y déjale tu caso al Señor. Haz tu parte, como hizo Jacob. Envía el presente. Muchas veces el presente no es un regalo, pero si tienes que regalar un ramo de rosas, si tienes que regalar, está bien que lo hagas. Pero lo más importante es que te pongas de acuerdo con tu adversario, como dijo Jesús, entre tanto que estás en el camino. Si tú has sido el culpable, pide perdón. Y si no lo has sido, pues también habla con la persona que tiene algo contra ti y trata de arreglarte con él en un tono amistoso, y Dios se va a encargar finalmente de que las cosas marchen bien. Jeremías capítulo 30, versículo 7, nos lleva a otro ángulo del asunto. Aquella noche de lucha de Jacob, donde él estaba realmente preocupado por sus pecados y por la inminencia del peligro que representaba Esaú y su ejército, es comparable a una experiencia que tendrá el pueblo de Dios al final del tiempo, y que la Biblia conoce, teológicamente se conoce en la Biblia como el tiempo de angustia de Jacob. Y Jeremías capítulo 30, versículo 7 nos lo muestra. Ah, cuán grande es aquel día, dice el profeta, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. La gran pregunta es, ¿cuándo ocurrirá este tiempo de angustia para Jacob? Daniel, en el capítulo 12 y versículo 1 de su libro, nos da la respuesta. En aquel tiempo, y se está refiriendo precisamente al final del tiempo, a los postreros días. En el contexto entendemos que Daniel está hablando de los postreros días. Esta visión es para los días finales de la historia de este mundo. Es para nuestros días. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Como decíamos, el nombre Miguel o Micael significa quien es semejante a Dios. Es aplicable a Cristo, sobre todo en estos eventos de conflictos. Aparece también el nombre de Miguel en el libro de Apocalipsis, aparece en el nombre de Judas también cuando contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés. En todo enfrentamiento de Cristo con Satanás a favor de su pueblo, siempre va a aparecer con el nombre de Miguel, porque él es el único que es igual a Dios. Y en aquel tiempo se levantará. El levantamiento de Miguel obedece a la conclusión del tribunal superior, el tribunal celestial que está en estos momentos en función, pero llegará el momento ya también, valga la redundancia, que ese tribunal ha de cesar finalmente, y vamos a ver los grandes acontecimientos que están predichos a partir del capítulo 16 de Apocalipsis, las plagas que caerán sobre la tierra. Cuando Miguel se levante, cuando Cristo se levante, que es la conclusión final, se cumplirán las palabras entonces que aparecen en Apocalipsis 22:11. El que sea injusto siga siendo injusto todavía, y el que es limpio siga siendo limpio todavía. Aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Estoy queriendo decir con esto que será un tiempo muy solemne, porque cuando Cristo concluya su obra en el santuario celestial, cada caso habrá quedado decidido para vida o para muerte. Si hasta ese momento tú no has aprovechado la oportunidad para arrepentirte de tus pecados y encomendar tu vida al Señor siéndole fiel, quedarás perdido para siempre. No habrá otra oportunidad, no habrá un second chance, un segundo chance no habrá. Pero si tú has sido fiel y te has mantenido fiel al Señor, quedarás sellado para vida eterna. De manera que ya no volverás atrás, sino que seguirás adelante al encuentro con tu Señor. Ese es el levantamiento de Miguel. Ahora dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ese es el tiempo de la angustia de Jacob. Pero hay una promesa. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. De la misma forma que Jacob, Israel, fue liberado del peligro que representaba también su hermano con su ejército, así el pueblo de Dios será liberado. Habrá una angustia mental, porque el pueblo de Dios estará preocupado. Los que pasarán por ese tiempo de angustia estarán preocupados si habrá algún pecado que no ha sido perdonado, pero ellos se van a dar cuenta pronto de que ya todos sus pecados han sido perdonados. Habrá una angustia física también, porque hay un decreto de muerte que ha sido promulgado sobre todos aquellos que quieren mantenerse fieles a Dios y obedecen el cuarto mandamiento y no están dispuestos a aceptar la marca de la bestia y tampoco adorar a su imagen. De esta manera, queridos hermanos, esa angustia va a durar un poco de tiempo, pero finalmente el pueblo de Dios será librado en el momento clímax
será librado cuando Jesús finalmente con sus santos millares de ángeles venga para buscar a su pueblo, para levantarlo y llevarlo a la tierra nueva, a la patria celestial, al reino de los cielos donde se encuentra el trono de Dios. Ahí estaremos entonces con el Señor. Todo lo demás que podamos tratar sobre este tema obedece a otro punto, pero quería mayormente especificar el simbolismo que tiene aquella experiencia que tuvo Jacob en esa noche, comparable a la experiencia que tendrá el pueblo de Dios. Por eso también en Patriarcas y Profetas leemos lo que dice allí: la experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor del hombre, entonces empezará ese tiempo de aflicción. Entonces la suerte de cada alma habrá sido decidida y ya no habrá sangre expiatoria para limpiarnos del pecado. Por eso es importante entender que hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día en que debemos preparar nuestra vida para estar con el Señor. No sabemos cuánto tiempo más va a durar este evento en el cielo. Ya hace muchos años que comenzó a partir del año 1844. Estamos en sesión en el juicio investigador en el Tribunal Celestial. Pero muy poco tiempo ha de durar para que finalmente Miguel se levante, concluya el juicio y venga con sus santos ángeles a buscarnos. Por eso es que debemos aprovechar cada día, porque puede ser el último día que hemos de vivir en la tierra. Puede ser la última hora que hemos de estar aquí. Y cada día debemos buscar al Señor, entregar nuestras vidas al Señor y vivir en un espíritu de contrición, un espíritu de entrega total, de oración, de velar con el Señor mientras esperamos el regreso de Cristo. Así que yo te invito para que no pierdas el tiempo. Hay que dejar a un lado todas las cosas superfluas, todas las cosas periféricas, no permitir que el mundo y sus atracciones nos absorban nuestra atención y dedicarnos y concentrarnos en lo que es más importante ahora, que es buscar al Señor en ayuno y oración y ruego para que podamos estar un día de pie ante nuestro Dios en el reino de los cielos. Y vamos a pasar a otra parte de la lección. Las cosas por el hecho de que haya un encuentro con Dios, de que haya una reconciliación, de que las cosas comiencen a marchar bien, no significa necesariamente que todo sea 100% bueno. Así que Jacob tenía una familia disfuncional, 4 esposas, imagínense ustedes, hijos de 4 esposas. ¿Qué familia puede ser funcional cuando comenzaron a tener relaciones precisamente entre 2 esposas, donde una era amada y la otra era despreciada, donde había competencia entre las dos a ver cuál tenía esa noche al marido, donde cada una competía por ver cuántos hijos más tenía cada una? Y todo esto se agrava después por las 2 concubinas que llegan a formar parte también del círculo familiar. Así que había muchos problemas en la familia de Jacob, y sobre todo había idolatría, porque en aquel lugar, en aquella familia allá en Harán, muchos adoraban también dioses falsos, adoraban ídolos y demás, y la familia de Jacob estaba también saturada por estas cosas, ¿no? Estaba afectada por la adoración a ídolos. Ahora Dios le restaura nuevamente el mensaje, invita a Jacob a subir a Betel. Y vamos a ver lo que pasa, porque indudablemente subir a Betel requiere también cierta preparación. Vamos a entrar nuevamente aquí en nuestra lección y vamos a ver qué pasó. Primeramente nos presenta una situación difícil que ocurre dentro del mismo seno familiar. Dice que cierto día Dina era la única hija que tenía Jacob, hija de Lea, fue a visitar a unas jóvenes que vivían en la región. Cuando el príncipe del lugar, Siquén, hijo de Amor, el hebeo, vio a Dina, la tomó a la fuerza y la violó. Sin embargo, luego se enamoró de ella e intentó ganarse su cariño con palabras tiernas. Le dijo a su padre Amor: consígueme a esta joven, pues quiero casarme con ella. Bien, Dina tendría a la sazón más o menos unos 15 años. De manera que era una niña. Y como niña, pues parece ser que salió para jugar con las muchachitas, también con las niñas de ese país. Déjame decirte que uno de los problemas que se presenta hoy en día con nuestros hijos, con los jóvenes, es el tipo de relación que tienen.
La presión de grupo es poderosa y lo que no hacemos solos, normalmente lo hacemos cuando estamos acompañados con otras personas que tienen un ascendiente superior sobre nosotros. Yo recuerdo a mi padre me dio buenos consejos cuando yo era un adolescente y siendo niño todavía. Y una de las cosas que él me aconsejó es siempre anda solo, nunca andes en grupo. Yo recuerdo esas palabras de mi padre como si fuera hoy. Nunca andes en grupo, porque finalmente si alguien hace algo, tú también vas a pagar por causa del delito de otra persona. Siempre anda solo y te va a ir bien. Y déjeme decirle que yo he seguido el consejo de mi padre y le agradezco mucho porque ha sido uno de los valiosos consejos que él me dio y esto me ha evitado varios problemas. Pero en otras oportunidades en que quizás me escabullí un poquito y anduve con algún grupo de amigos, me di cuenta de la sabiduría de mi padre porque hice cosas en mi juventud que realmente no hubiera hecho si hubiera estado solo. Entonces ahora Dina se marcha, no hubo una supervisión paterna, no hubo alguien que la detuviera, todo el mundo abstracto en su trabajo. Y fíjense, cada vez que hacemos esto, las cosas marchan mal. Eva se separó de Adán y aquí estamos pagando las consecuencias. Dina, que es una niña, se separa de la supervisión paterna, se mete con las niñas ahí de Siquén y miren los resultados. Salió violada y una situación difícil que pasa en el seno de la familia. Dice acá que el origen de tan terribles resultados, está en Patriarcas y Profetas, lo hallamos en el hecho de que la hija de Jacob salió a ver las hijas del país, aventurándose así a entrar en relaciones con los impíos. El que busca su placer entre los que no temen a Dios se coloca en el terreno de Satanás y provoca sus tentaciones. Debemos tener mucho cuidado entonces con nuestros hijos. Debemos estar supervisando constantemente con quienes se relacionan, con quienes conversan, bien sea por su celular o bien sea a través del internet, porque mucho peligro hay. El Satanás está utilizando todos los medios posibles a su alcance por destruir a nuestros hijos. Así que tu padre debes estar alerta, tu mamá debes estar alerta, porque el diablo quiere destruir a tus hijos. Dios quiere salvarlos, pero tú tienes que hacer tu parte para evitar de que el diablo pueda acabar con tus hijos. Ahora dijo Dios a Jacob, entonces ya después que ocurrió esto, levántate, sube a Betel, pero antes de llegar ahí, no quiero llegar a ese pasaje porque primeramente tengo que trabajar sobre lo que pasó acá. Bien, la violación de Dina no quedó así simplemente. Ahí Simeón y Leví se enojaron enormemente por lo que había ocurrido, aunque Amor vino a pedir finalmente que su hijo se casara con Dina. No obstante, ellos utilizaron un subterfugio, fingieron que estaban dispuestos a aceptar el trato con la condición de que todos se circuncidaran y finalmente habrían de formar una familia, habrían de negociar juntos. Así que el rey fue allá, habló con los suyos, todos estuvieron de acuerdo a hacerlo, todos se circuncidaron, pero cuando estaban en el tercer día con el mayor dolor, vinieron Simeón y Leví y comenzaron a matar a todos los varones y finalmente tomaron a Dina y se le llevaron. Esto trajo una situación muy difícil para Jacob, porque Jacob sintió de que en aquellos momentos había sido hecho odioso a todos los que vivían en aquel lugar y él temía una represalia contra él. Así que en esa situación de cosas, ahora Dios le dice a Jacob, levántate, sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que está junto a Siquén. Hay algo importante en este punto y déjame decirte qué cosa es. Tal vez nosotros pensamos que Dios funciona a través de las familias que son funcionales, las familias perfectas. Pero en la Biblia encontramos algo interesante. En la Biblia encontramos que los hombres que fueron imperfectos fueron poderosamente usados por Dios y Dios cumplió sus planes y sus propósitos. El único perfecto que encontramos en la Biblia fue Jesús. Y de ahí podemos encontrar otros ejemplos de personas que no tuvieron o no cometieron por lo menos tantos errores hasta donde conocemos,
como es el caso de José, el caso de Daniel, aunque fueron pecadores también, y eran hombres que tenían que vivir siempre pidiendo perdón por sus pecados para poder seguir adelante en el camino de crecimiento de la vida cristiana. Pero hay otros casos que fueron peores, como el caso de la familia de Jacob. Sin embargo, a pesar de todo eso, a pesar de todas estas cosas que hemos visto, Dios quería cumplir su promesa con el patriarca. Y ahora le llama, le invita a venir nuevamente a tener un encuentro con él en Betel. El hecho de que tú cometas un pecado, el hecho de que fracases, de que dejes un resbalón y te caigas, que te separes del Señor, no significa que Dios te ha abandonado para siempre. El diablo quiere hacernos pensar eso. Pero mira, quiero decirte algo muy importante. Dios sigue amándote. Para Él, tú eres lo más importante. Para Dios, tú eres lo más precioso que hay en este mundo. Y Él quiere realmente tener ese encuentro contigo. Betel hoy significa una relación especial con Dios. No es un lugar definido geográficamente. No es la iglesia. Podemos pensar en la iglesia. No. Lo que Dios quiere es tener un encuentro contigo. Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. Ese lugar donde tú estás, en tu cuarto, en el trabajo, en cualquier lugar, en el campo, debajo de un árbol, puede ser el momento en que tú entregues tu vida a Dios. No importa que las cosas hayan andado mal en tu familia, que hayas tenido una relación disfuncional, que las cosas hayan marchado a un punto que ya te sientes que todo está perdido. Ven al Señor, ten ese encuentro con Dios y Dios va a hacer un cambio en ti. Ahora bien, hay una cosa importante y lo decía hace un momento. Todos los encuentros con Dios requieren un compromiso y el compromiso es abandonar todo aquello que pueda impedir tener ese encuentro con Dios. Jacob hizo un llamado a la familia. Ustedes tienen que abandonar todos los dioses ajenos. Ustedes tienen que limpiar su vida de todo lo que no sirve para tener este encuentro con Dios. Sí, el Señor te llama a venir a Él tal como estás, pero Dios no pretende que tú continúes tal como estás. Dios quiere hacer una transformación en tu vida, porque si estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son nuevas en Cristo Jesús. Por eso el llamado de Dios es para ti hoy: abandona el pecado, abandona aquellas cosas que te separan de Dios, abandona tu vida pasada llena de vicios, llena de sinsabores, llena de problemas, y acércate al Señor, porque Él va a hacer algo maravilloso en ti. Él va a hacer una transformación total en tu vida y va a hacer a ti una nueva criatura. Y esa es la experiencia que Dios quiere que tú tengas con Él. Y evidentemente, aunque tengamos esa experiencia, pues indudablemente pueden suceder otras cosas. En el libro de Patriarcas y Profetas leemos también esta declaración. Con honda emoción, Jacob repitió la historia de su primera visita a Betel, cuando como solitario viajero que había dejado la tienda de sus padres, huía para salvar su vida. Y contó cómo el Señor le había aparecido en visión nocturna, mientras reseñaba cuán maravillosamente Dios había procedido con él. Se enterneció su propio corazón y sus hijos también fueron conmovidos por un poder subyugador. Había tomado la medida más eficaz para prepararlos a fin de que se reunieran con él en la adoración de Dios cuando llegasen a Betel. Ahora bien, después partieron de Betel y cuando todavía estaba lejos de Efrata, Raquel dio a luz. Esta es otra situación que ocurre en la vida de Jacob. Y tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil del parto, la partera le dijo: no temas, estás por tener otro varón. No obstante, ella se estaba muriendo y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoní. Pero Jacob, su padre, le puso por nombre Benjamín. Así que murió Raquel y la sepultaron en el camino que va hacia Efrata, que es Belén. Sobre la tumba, Jacob erigió una estela que hasta el día de hoy señala el lugar donde Raquel fue sepultada. Aquí hay un cambio de nombre también. Benoní significa hijo de mi dolor. Raquel estaba muriendo. Pero ahora Jacob le pone, o sea, Israel le pone Benjamín, hijo de la mano derecha, hijo del triunfo, podemos decir así, ¿no? Y quiero decirte algo: aunque hayamos entregado nuestra vida al Señor, la vida continúa con sus bemoles y con sus sostenidos. Las cosas no siempre son buenas ni son agradables. Vamos a tener sufrimientos, vamos a tener sinsabores en el mundo, vamos a tener pruebas difíciles por las cuales vamos a atravesar, pero al final vamos a alcanzar la victoria en Cristo Jesús, tal como ocurrió en el tiempo de Jacob. Otras cosas más sucedieron en la vida del patriarca.
no solamente el caso de la muerte de Raquel, sino también su hijo Rubén se atrevió a dormir con Bila, la concubina de sus padres, en un acto alevoso de rebeldía. Realmente no se entiende por qué él actuó así de esa forma, ¿no? Pero revela de todas formas la depravación humana. Esto fue un incesto de este hijo. Y evidentemente esto no quedaría sin castigo. Cuando Jacob, ya en los últimos días de su vida, hubo de llamar a sus hijos para bendecirlos, Rubén, que era su primogénito, fue sacado de la primogenitura. Este fue el castigo que recibió, ¿no? O sea, Dios en aquellos instantes, a través del espíritu de profecía, mediante el patriarca, profetizó esto: tú, Rubén, eres mi primogénito, primer fruto de mi fuerza y virilidad, primero en honor y en poder. Impetuoso como un torrente, ya no serás el primero. O sea, la primogenitura él fue despojado de la primogenitura por causa de esta situación bochornosa. Por eso le dice: te acostaste en mi cama, profanaste la cama de tu propio padre. Y la primogenitura entonces fue transmitida o fue delegada en Judá. Nos dice también en los versículos 10 y 11, cuando habla de Judá: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo es una expresión que se usa para identificar a Cristo, el Mesías, que habría de venir a la tierra. Por lo tanto, aquí encontramos una profecía mesiánica. En esa profecía, Jacob está anunciando de que mediante la tribu de Judá y a través de la tribu de Judá seguiría adelante la promesa de Dios, el cumplimiento de la promesa de Dios de que de la simiente de Jacob, de Abraham, partiendo de Abraham y siguiendo por todos los patriarcas, nacería el Mesías. Por eso cuando vamos a Mateo y contemplamos ahí la descripción que hace en la línea genealógica del capítulo 1, vamos a encontrar precisamente que Cristo desciende también de Judá. Y esto es algo muy importante que Jacob menciona en este punto. Así que todos nuestros planes, nuestros proyectos, si los llevamos adelante, aunque tengamos pruebas, aunque tengamos circunstancias difíciles que afrontar, indudablemente van a parar al final en el cumplimiento de la promesa. Vamos a tener un encuentro con el Señor Cristo Jesús. Y eso lo esperamos pronto. Puede ser un encuentro que tengamos en nuestra vida personal o el encuentro que vamos a tener cuando Él venga a buscarnos. Vivimos en un mundo donde hay angustias, un mundo donde hay sufrimiento, un mundo donde el camino no es llano, es áspero, pero si seguimos adelante confiados en el Señor, al final vamos a tener el encuentro con Cristo. Y voy a concluir con esta cita de Deseado a toda la gente. Dice: la historia de Jacob es una promesa de que Dios no desechará a los que fueron arrastrados al pecado, pero que se han vuelto al Señor con verdadero arrepentimiento. Por la entrega de sí mismo y por su confiada fe, Jacob alcanzó lo que no había podido alcanzar con su propia fuerza. Así el Señor enseñó a su siervo que solo el poder y la gracia de Dios podían darle las bendiciones que anhelaba. Así ocurrirá con los que viven en los últimos días, cuando los peligros los rodeen y la desesperación se apodere de su alma. Deberán depender únicamente de los méritos de la expiación. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Qué linda promesa y qué extraordinaria declaración para concluir el estudio de nuestra lección en esta noche. Dios te bendiga, que Dios te guarde, que esta experiencia pueda ser también tuya y mía. Sigamos los consejos de la Biblia, sigamos la experiencia, las enseñanzas que obtenemos de la experiencia de Jacob, y un día vamos a ser también como Jacob vencedores, por el hecho de que hemos visto a nuestro Dios y hemos vencido en nuestra batalla diaria, en oración, consagrándonos al Señor, y vamos a tener la oportunidad de encontrarnos con el Señor en el reino de los cielos. Dios te bendiga y que tengas un sábado feliz, en mi deseo y oración, y nos veremos la próxima.